Bienvenidos una vez más a su programa Bases, donde semana a semana forjamos las bases de la inocuidad de los alimentos. Esta semana vamos a hablar de los líderes y de los líderes en la inocuidad de los alimentos. Como todas las semanas, les insto a que envíen sus preguntas y participen con nosotros en el cuadrito arriba, en la parte derecha de arriba de sus pantallas de computador. Ahí pueden hacer sus preguntas, pueden hacer sus comentarios y con mucho gusto, tanto nuestro invitado como nosotros aquí en Inocuo TV, les contestaremos. También les insto a participar por lo que es el Twitter, en @InocuoTV, en el LinkedIn y en Facebook, donde también tenemos publicidad de lo que le hemos estado comentando todas estas semanas de nuestras capacitaciones dentro de lo que es Inocuo Academy. Inocuo Academy va a iniciar con una capacitación en la Ciudad de México el 28 de noviembre, en lo que será toda una semana de aventura y experiencia de capacitación en lo que es inocuidad alimentaria, con el experto en gestión de inocuidad alimentaria. Vamos a hablar de temas tanto del Food Safety Modernization Act, que hemos estado conversando, que es la ley de Estados Unidos de inocuidad alimentaria, la nueva ley, como temas de Food Defense, Food Fraud, de temas que hemos estado platicando del HACCP, de HARPC y de lo que se llama ahora es el Global Gap, que es un esquema para lograr la certificación promovido por el Global Food Safety Initiative. Bueno, todos esos temas van a estar en la agenda de trabajo el 28 de noviembre en lo que se llamará el experto en gestión de inocuidad alimentaria de Inocuo TV. Inocuo Academy, perdón. Una vez dicho eso, vamos a iniciar con el tema de esta semana, que es básicamente el líder o formando líderes en inocuidad alimentaria y su relación con lo que es el FSMA, por sus siglas en inglés, que es la ley de inocuidad o el acta de inocuidad alimentaria de los Estados Unidos para todo lo que es alimentos dentro de Estados Unidos y todas las compañías interesadas en exportar sus productos a Estados Unidos, pues también le incumbe. Bueno, el día de hoy, para platicar con estos temas, tenemos el gusto de presentarle al ingeniero Hugo Ramos. Él es el gerente de certificación de la compañía ubicada en Michoacán, Normex de Michoacán, y pues con muchos años de trayectoria en lo que es capacitación y certificación de varios tipos de esquemas de certificación. Bueno, sin más, don Hugo Ramos, bienvenido a Inocuo TV y bienvenido aquí a su programa en Guadalajara. Mario, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y pues espero sea interesante para la audiencia pues la información que vamos a conversar en esta hora de trabajo con ustedes. Claro que va a ser de mucho interés para nuestros videntes y para nuestra audiencia, porque vamos a hablar del tema de liderazgo. Antes de hablar del tema de liderazgo y hablando del tema de liderazgo, ya que eres un líder en inocuidad alimentaria, quisiera que nos comentes un poco qué es Normex de Michoacán, cómo se formó y cuáles son los objetivos principales. Claro. Bueno, Normex de Michoacán actualmente integra servicios para el sector de alimentos relacionado principalmente con la producción primaria. Trabajamos nosotros con un laboratorio que realiza análisis de residuos de plaguicidas y microbiología, los principales indicadores de patógenos, más de 200 plaguicidas. Tenemos un gran equipo también de trabajo de una unidad de verificación en sanidad vegetal para verificar todas las partes de la exportación de frutas y vegetales regulados. Y la parte que me toca a mí trabajar es lo que tiene que ver con la certificación y la capacitación.
Principalmente trabajamos con el esquema de Global Gap y sistemas de reducción de riesgos de contaminación, México Calidad Suprema, y recientemente iniciamos operaciones con Primus GFS. Un poco haciendo historia del contexto de cómo surge Normex. Normex surge a raíz de los tratados de libre comercio que tiene México con Estados Unidos y Canadá, y donde México tuvo que crear una infraestructura de la evaluación de la conformidad, donde principalmente esto estaba en manos del gobierno, pero requirió el apoyo de entidades privadas, laboratorios, unidades de verificación, organismos de certificación, y Normex fue el primer organismo de certificación especializado en el tema de alimentos. En aquellos años, en 1993, también surgió poco después Cofocalec y otros organismos, pues que ahora están muy consolidados atendiendo a sectores de los alimentos o bebidas muy importantes, como el Consejo Regulador del Tequila también, el IMNC, ANSE, NICE, más de 50 y tantos organismos de certificación que ahora tenemos operando en México, y varios cientos de unidades de verificación y varias decenas de laboratorios. Toda esa infraestructura es lo que forma parte del sistema mexicano de evaluación de la conformidad y que pues apoya a que finalmente los distintos productos, desde productos electrónicos o eléctricos como alimentos, si hay una norma de referencia, pues puedan ser verificados, y si cumplen se puede emitir un certificado o un dictamen de cumplimiento, y que facilite al final la comercialización internacional, porque precisamente el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y con Canadá y México pues empezó a buscar que pudiera haber comercio internacional, y una parte muy importante del comercio pues son los alimentos. Este esfuerzo en 1997 ya se realiza con el ingeniero Gustavo Larragoiti, que se hace cargo de Normex de Michoacán, y a partir de ahí nos especializamos en el sector primario. Y bueno, pues ahora, aunque tenemos un nombre muy local, Normex de Michoacán, pues atendemos trabajo en todo el país, apoyando mucho en el tema de inocuidad, tanto con la capacitación como en el tema de la certificación. Muy interesante, ingeniero Ramos. Y eso que nos dice, tanto la certificación como la capacitación, es uno de los puntos interesantes en esto del sistema de verificación que tuvieron que prácticamente orquestar dentro de México para cumplir con lo que eran los requerimientos de Estados Unidos en ese entonces por el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, que es conocido en Estados Unidos. Conglomerado de certificadoras que velan por la verificación, generalmente se topan con problemas de gente que no está capacitada y gente que no está bien dirigida, en este caso liderada. Entonces queríamos ahondar en este concepto de liderazgo dentro de lo que es inocuidad, de los esquemas de certificación, dentro de los esquemas de gestión de inocuidad alimentaria, y qué tan importante es. ¿Quién es un líder de inocuidad? ¿Quién o cómo se define un líder en inocuidad alimentaria? Claro, es muy interesante pues la perspectiva del liderazgo aplicada a la cuestión de la inocuidad alimentaria. Podríamos decir que un líder podría diferenciarse de otras personas en una industria, partiendo de dos características principales. La primera sería que es una persona que crea visión para los demás. Entonces se nota muy fácilmente cuando una persona ejerce de manera práctica ese liderazgo, porque hay gente que lo sigue. Para una idea, un nuevo proyecto, hay gente que mira hacia esa persona y esa persona logra transmitir una visión de dónde están ahora hacia dónde quieren ir. Entonces logra transmitir esa visión y hacer que la gente se movilice. No solamente decirlo, sino también hacerlo, que es la parte más importante. Y en inocuidad alimentaria, pues eso es fundamental, porque ahora los productores de alimentos, las instalaciones de procesamiento de alimentos, tienen tantas regulaciones a las cuales atender, que a veces puede ser confuso saber hacia dónde dirigirse. Entonces el liderazgo ayuda mucho a lograr tener una estrategia clara hacia dónde dirigirse. La otra característica, pienso que es importante, es que es una persona calificada. Calificada en el sentido de que sabe utilizar las herramientas que hay en el medio
de la industria de los alimentos para saberlas aplicar en su momento. Por ejemplo, las herramientas, si lo vemos de esa manera, las regulaciones no las ve un líder en la industria alimentaria como un impedimento, sino una herramienta que le permite ganar confianza de que hace las cosas correctamente al aplicarlas en su industria. Entiendo. Ajá. Sí, muy interesante el concepto de liderazgo, desde el punto de vista de que es la persona que va a sentar el ejemplo dentro de la empresa. Me dices que tiene que estar capacitada o tener una competencia al respecto. Eso es muy importante para que el camino que elija él sea el correcto y que simplemente lo sigan en ese camino. Y la otra cosa muy importante que nos mencionas del liderazgo es pues que tiene que tener un cierto reputación dentro de la empresa, básicamente por ser fundador de la compañía a veces, por ser el gerente general, no basta para ser un liderazgo, sino que más bien, como dices, es una persona que la gente ve como la persona que hay que emular o seguir dentro de un proceso de gestión y que tiene la competencia necesaria. Esta competencia se genera con la capacitación que ustedes pues ya tienen muchos años de dar capacitaciones. ¿Qué nos comentas de capacitación un poco? Claro, al final en la industria de los alimentos y más particularmente la gente que se le da la responsabilidad de liderar los sistemas de inocuidad que aplica la industria, en los distintos eslabones de la cadena de suministro, definitivamente necesita la capacitación. Pero hay que ver la capacitación no solamente, digamos, en asistir a un entrenamiento. O sea, la capacitación, la parte importante es desarrollar una habilidad. Esa es la parte fundamental. Todas las personas que vamos a alguna capacitación debemos tener como objetivo principal desarrollar una habilidad que hemos detectado que nos hace falta. Y en ese sentido, entonces la capacitación se vuelve una herramienta fundamental para, una vez adquirida una nueva habilidad, un nuevo conocimiento, llevarlo a la industria y aplicarlo. Entonces es aquí cuando la capacitación tiene bastante significado. Por ejemplo, nosotros observamos mucho que una necesidad en nuestro país tiene que ver con que a los productores de muy diversos cultivos o a la gente que está involucrada como manipuladores de alimentos en la industria, se les explique el porqué de la regla de inocuidad. Entonces, un entrenamiento eficaz tiene que ver con que a la gente que somos adulta y que estamos en la industria ya trabajando, se nos explique por qué lavarse las manos, cómo puede causarse la contaminación cruzada, por qué es importante cuidar el tiempo entre la aplicación de un plaguicida y la cosecha. Entonces, si nos dan esos conocimientos, nosotros podemos diferenciar cuando estamos realizando una práctica segura, que permite que se tenga un alimento inocuo, y cuando estamos realizando una práctica indeseable en la industria de los alimentos. Tan solo hacer esa diferencia ya permite que la empresa empiece a tener gente que puede modificar la cultura de la inocuidad en la industria, y no simplemente ver en las normas de higiene una serie de políticas complicadas, ¿no? Entonces, al final, a lo que quiero comentar es que la capacitación se convierte en una herramienta para modificar la cultura en las empresas a través de la gente que se capacita y adquirir nuevos hábitos, nuevos valores y llevarlos a la práctica, que es lo importante. Pues sí, básicamente lo que estamos hablando es cómo se forma un líder en inocuidad. Nos comentas la capacitación, muy importante, pero también al inicio de lo que nos estabas respondiendo, hablaste de la capacidad de la persona. Y no solamente, creo yo, es el curso como tal, sino, como tú dices, llevarlo a la práctica. Llevarlo a la práctica de una manera convencida, de una manera en donde la persona esté totalmente de acuerdo con lo que se trató de transmitir en la capacitación, y tan de acuerdo está que lo está poniendo en práctica en su empresa. Y ahí es donde va a seguir el ejemplo a las demás personas
y va a transmitir los mismos conocimientos, una concientización que se llama. Claro, por ejemplo, nosotros tenemos productores que les hemos apoyado con capacitación, donde ellos, por ejemplo, su necesidad más importante tenía que ver con conocer normas relacionadas a inocuidad alimentaria. Conocer las normas y el por qué aplicarlas en su huerta, por ejemplo, en su invernadero, es importante. O sea, ¿qué pasaría si no lo hicieran, no? O cuál es el control que realizan a través de la aplicación de las normas, que al final logra dar confianza de que lo que ellos venden lleva una garantía de inocuidad, por ejemplo, ¿no? Ahora, pensemos, un paradigma quizás que tenemos las personas es que la capacitación pues solamente sería para gente pues preparada, que ha pasado a lo mejor por la universidad. No, justamente la gente que a lo mejor no ha tenido tanta oportunidad de tener una educación escolarizada, Formal. es la gente que más está esperando una capacitación en el tema de inocuidad, porque ellos tienen mucha confianza de que la gente que le va a transmitir esos conocimientos le puede ayudar a explicarle cómo aplicarlo de manera práctica en su invernadero, en su huerta, en su instalación de empacado. Y esa parte pues es fundamental para ellos, porque al final los productores o los procesadores de alimentos ya están en esa industria. Entonces, para mantenerse en la jugada en esa industria, simplemente necesitan adaptarse a estas nuevas necesidades que marca los temas de inocuidad. Si bien siempre han estado presentes, ahora los gobiernos, los gobiernos están ejerciendo mayor presión sobre la industria o la cadena de suministro de alimentos para que sea más confiable lo que proporcionan al mercado. Y en ese sentido, la capacitación es una de las primeras formas de acercarse a ver el cómo hacer pues lo que las nuevas regulaciones internacionales están pidiendo a los productores, a los transportistas de alimentos, a los empacadores, a las plantas procesadoras. Ahora, yo creo que podemos verlo en blanco y negro con dos ejemplos. Uno de ellos es una compañía en Estados Unidos que, pues, digamos, ejerció el liderazgo de una manera negativa en el tema de inocuidad. Y voy a ponerlo como ejemplo, es un ejemplo público y publicado por la FDA. En California. Sí, una compañía relacionada con el tema de producción de productos de cacahuate, donde su materia prima venía en condiciones no sanitarias. Su gerente del tema de calidad hizo pruebas y detectó que venía contaminada con salmonela. Y sus altos directivos, tanto su director como la persona de ventas, pues pidió a la persona que se hacía cargo de los temas de calidad, aseguramiento de calidad, que modificara las pruebas, los informes positivos a salmonela de su materia prima para que liberara el producto y se pudiera comercializar. Entonces, al final, la inocuidad para los líderes de esa industria, pues no fue importante. Vendieron el producto contaminado con salmonela y semanas después tuvieron los primeros casos de gente enferma por consumir un alimento contaminado con salmonela. Aquí el mensaje es, pues a veces el liderazgo puede ejercerse de manera negativa. O sea, se pierde un poco el principio de vender un alimento que garantice la inocuidad. Y el tema económico quizás motiva pues a perder ese principio, ¿no? Entonces, al final, como actuamos los directivos en las organizaciones, esa es nuestra cultura de la inocuidad. O sea, muestra un poco cómo es nuestra cultura. Exactamente. ¿Verdad? Lo único es que cuéntanos el final de esa historia. Bueno, claro, ahora tanto los dos directivos, el agente de ventas como el director, están en la cárcel con una pena amplia de varios años y su gerente de aseguramiento de calidad también está en un proceso pues legal. Y entonces aquí es donde entendemos por qué es importante tomar en cuenta las regulaciones de las agencias sanitarias, por ejemplo en Estados Unidos como la FDA, que ahora puede hacer una persecución legal a quienes colocan un alimento contaminado en el mercado. Entonces quienes estamos en la industria de los alimentos necesitamos realmente tener muy presente la cultura de la inocuidad y llevarla a la práctica todos los días, no solamente de vez en cuando, ¿no? Ahora me gustaría que comentaras un caso de éxito.
Claro, el otro caso decía, vamos a poner el blanco y negro, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, nosotros tenemos una empresa en San Luis Potosí, se llama Invernadero Santa Rita, es una empresa que tiene muchos años certificada y se nota muy fácilmente la cultura de inocuidad porque los directivos de la organización, ellos producen tomate bajo invernadero, lo empacan y lo venden a Estados Unidos y a Canadá. Entonces, pues desde sus altos directivos dedican tiempo de su jornada de trabajo a enterarse cómo va su programa de inocuidad. Ellos manejan indicadores que le dicen cómo se comporta la empresa. No solamente los clásicos indicadores financieros y de calidad, sino también indicadores que le dicen cómo está operando su programa en temas de inocuidad. Y la atención a las quejas de sus clientes, de cualquier aspecto, y tienen un fuerte énfasis en el entrenamiento a todos los trabajadores para que apliquen los temas de inocuidad todos los días en su organización. Son una empresa respetada en el medio y reconocida por su comprador. Y no solamente eso, ahora están enseñando a más personas. Ellos traen proyectos muy interesantes donde están poniendo sucursales o están apoyando con proyectos sociales para que más gente aprenda la tecnología de producción de tomate bajo invernadero y puedan colocar nuevos negocios de producción de tomate bajo invernadero en otras zonas de San Luis Potosí. Entonces no solamente, digamos, lo aplican a su propio negocio, sino están permitiendo que otros aprendan y repliquen su éxito pues en otras zonas de San Luis Potosí. Yo creo que ese es un ejemplo muy claro de lo que sería el liderazgo, en este caso en el ámbito tomatero del país y en la comunidad. Se habla mucho hoy en día también de lo que es responsabilidad social y es claramente también lo que me estás comentando en este caso, que a propósito te voy a decir, como es un caso tan interesante, podríamos hasta hacerle la promoción. Si nos comentas quién es, ¿se puede? Sí, claro, bueno, les comentaba, la empresa se llama Invernadero Santa Rita, están en San Luis Potosí. ¿Y cómo se podría contactar a ellos? Bueno, ¿Por medio de ustedes también? claro, sí, podemos nosotros dar los datos. De hecho, en nuestra página electrónica están publicadas las empresas certificadas y ahí van a aparecer los datos de Invernadero Santa Rita. Y también después nos pasa los datos para también publicarlo en lo que es Inocuo TV, ya que, como dice nuestro presidente, que lo bueno hay que... También hay que mostrarlo. También hay que mostrarlo. Sí, y fíjate, por ejemplo, también tomando un poco otro ejemplo de éxito, recientemente se acaba de certificar el primer productor de aguacate en responsabilidad social. Interesante. Tiene que ser cosa de 2 meses y medio. También voy a comentar el nombre, él se llama Júpiter Cuadra. Él y su hermano están a cargo de pues una empresa familiar que inició con su papá y pues que ahora ellos han tomado el liderazgo. La generación que inició el negocio se retira y permite que ahora los jóvenes pues consoliden el negocio. Y bueno, es muy interesante porque, por ejemplo, en el caso de la norma Global Gap, tiene un módulo adicional de buenas prácticas sociales en la agricultura. Entonces ahí son 13 buenas prácticas sociales que el productor también debe de aplicar. Y además de la certificación de Global Gap que ellos han logrado, ahora también han iniciado con el tema de buenas prácticas sociales. Ahora, platicando con Júpiter, cuando se realizó la evaluación con él, nos explicaba que a ellos, más que ser algo difícil o complicado, fue un beneficio para internamente aplicar los principios de las prácticas sociales. Y bueno, nosotros pudimos constatarlo porque, por ejemplo, los trabajadores que tienen sus huertas de aguacate son trabajadores a los cuales les ha permitido tener acceso a algo tan sencillo como la luz, a través de celdas solares que coloca en sus viviendas. ¿Sí? Por ejemplo, hace cosas que aparentemente son tan sencillas, pero que son muy importantes para los trabajadores. Por ejemplo, les apoya para compra de artículos necesarios. Por ejemplo, un auto para que uno de sus trabajadores
pueda llevar a sus niños a la escuela. ¿Por qué no? Están en una zona rural, no están tan cercanos a una zona urbana, ¿no? Por ejemplo, captan el agua de lluvia para aprovecharla de los techos, de los almacenes que tiene en sus huertas, de tal manera que no hace tanta extracción de agua del subsuelo, y eso es una buena práctica también en los temas ambientales. Claro. Y así como eso, también toma en cuenta las iniciativas que tienen los trabajadores para las mejoras en las cuestiones de las condiciones laborales. Entonces, el caso de Jupiter Quadrat puede verse también como una práctica real del liderazgo, y ahora en ese sentido no solamente en beneficio para su negocio, que es la venta del aguacate que cada temporada producen, sino también del beneficio hacia los trabajadores. O sea, al final el concepto de trabajo digno de la Organización Internacional de Trabajo, que tiene que ver con las condiciones en las cuales trabajamos las personas, pues se lleva a la práctica muy bien al aplicar los principios de buenas prácticas sociales. Aquí en México ahora hay una organización que se llama A4S, que está haciendo una importante labor de empezar a promocionar el tema de la responsabilidad social. Y creo que ese es también uno de los temas bien importantes que tenemos pendientes de trabajar muy fuerte en el sector primario, ¿no? Nosotros también, ingeniero Ramos, practicábamos en el evento que también te conocimos en The Global Gap con el señor Hayes, Ajá. que era responsable de la parte de productores con Global Gap, con una de las compañías de comercialización de banana en todo el mundo. Y también nos conversaba que la parte de sustentabilidad es muy importante. Todo esto que nos platica es de sustentabilidad, y al final de cuentas es permanencia del negocio por años y años y años. Que el negocio siga, continúe, y que no necesite casi que un gerente, sino darle poder a los trabajadores, darle incentivos a los trabajadores desde el punto de vista como de mejores condiciones para subsistir, de mejores condiciones para que los hijos se eduquen, y también la parte que me estabas hablando, por ejemplo, del forest, que va también a la parte ambiental, las aguas residuales, las aguas llovidas, reutilizarlas. Todo esto es la parte ambiental, y él nos comentaba que todo esto de la responsabilidad es como un banquillo de 3 patas, en donde está la parte social, la parte económica y la parte ambiental. Y lo vemos que esto es un caso exitoso que nos comentas. Gracias por comentarlo y compartirlo, y que va totalmente con lo que estamos comentando de liderazgo. Así es. Y definitivamente un liderazgo nada a la fuerza, un liderazgo que no es porque alguien es el gerente general, porque alguien es el dueño de la compañía, sino es un liderazgo por convencimiento. Y ahí es donde entramos a la parte de que tú nos comentabas, que cuando llega una nueva legislación, que llega una nueva regla o un nuevo concepto de certificación que le pide un cliente grande, ya no están en un estado de incertidumbre, en un estado tal vez de pánico, sino que más bien lo ven como algo positivo y lo incorporan a su sistema de gestión dentro de la compañía. ¿Por qué? Porque lo que nos comentabas también, está capacitado, tiene bases científicas para decir esto no sirve, vamos por este camino, esto nos va a ayudar en vez de a perjudicar, y por ahí es donde vamos a entrar en el tema de la nueva ley de inocuidad de alimentos de los Estados Unidos. Yo creo que antes tenías un comentario, así que... Sí, sí. No, bueno, para hacer esta transición es interesante porque, bueno, de las normas internacionales que tenemos sobre sistemas de gestión en general, de la familia ISO, se está haciendo actualmente una revisión de todas las normas ISO de sistemas de gestión, y curiosamente el primer capítulo aplicable de las organizaciones que va a tener la nueva norma
ISO 9001, de hecho ya está publicada, 2015. se trata sobre liderazgo. Liderazgo. Y entonces esto va a su vez a ser transmitido a todas las normas que vienen detrás, actualizando el modelo de los sistemas de gestión. No será raro entonces que veamos en los próximos años un mayor énfasis en el tema del liderazgo, de los líderes, de la aplicación del liderazgo en la industria alimentaria, en los modelos de sistemas de gestión. Estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, la última pregunta de líderes que yo tenía era la relevancia de los líderes en los procesos de gestión de inocuidad. ¿Para qué? ¿Por qué queremos líderes en la inocuidad? Prácticamente con el ejemplo que nos diste ya nos quedó más que claro que necesitamos líderes, ya no solamente la parte de inocuidad, como ya nos mencionaste, las normas de inocuidad generalmente van más allá y pasan al tema de la sustentabilidad o sostenibilidad a lo que sería la prolongación del negocio, que sería perdurar por años y años con el negocio, ya no solamente de una generación a otra, sino también hasta beneficiar a la población cercana, al ambiente cercano, a tener mejores condiciones de vida, etcétera. Entonces pasamos, como te comentaba, a la parte de lo que es la nueva legislación de los Estados Unidos de inocuidad alimentaria y quiero que nos comentes primero una introducción a lo que es esto, a lo que es la FISMA y después la vamos orientando a todo lo que hemos estado platicando en esta entrevista. Por favor. Muy bien, pues FISMA, o conocido en español como la Ley de Modernización de Inocuidad de los Alimentos, es una actualización de la Ley de Alimentos y Cosméticos en Estados Unidos, que lo que busca es hacer más eficiente la entrega de alimentos que no causen daño a la salud del consumidor en Estados Unidos. ¿Por qué es importante para nosotros esta ley? Pues porque una parte importante del comercio de México a Estados Unidos es precisamente de alimentos. México es un principal productor, por ejemplo, de tomate en Sinaloa, de frutales en Michoacán, de cítricos en Veracruz, de nueces pecaneras en Chihuahua, de chiles habaneros en la península de Yucatán. Entonces, una parte importante de esa producción se comercializa en Estados Unidos. Entonces, entender la ley y sus regulaciones nos permite a los productores en México o a los procesadores en México que mandamos alimentos a Estados Unidos aplicar sus regulaciones para no tener problemas con que nuestro producto que cruza la frontera sea detenido por alguna condición no sanitaria o por no cumplir algún requisito importante. Ahora, esta ley tiene un enfoque muy importante en la prevención. Es uno de sus principios fundamentales, la prevención. La prevención en el sentido de que quien produce, procesa, transporta alimentos debe hacerlo en condiciones sanitarias para evitar la contaminación del alimento. De hecho, hay ya un cambio de términos que permite entender un poco el concepto, ¿no? Por ejemplo, se habla de que FDA tiene ahora capacidad de detención solamente con una, antes se hablaba del concepto de evidencia creíble de una condición no sanitaria. Ahora se habla de una duda razonable. O sea, FDA cambia su concepto de decir, no necesito evidencia, simplemente puedo yo tener una duda de que usted no cumple con la ley para que considere que su alimento está potencialmente contaminado y no se pueda comercializar. O no se acepte. O no se acepte el cruce de la frontera, queda en una detención, ¿no? Ahora, cuando nosotros vemos, por ejemplo, una de las cosas más importantes de la ley es que ya no estamos en una etapa solamente de difusión, ya estamos en una etapa de implementación. Entonces, hace algunos años, por ejemplo, aquí en nuestro país, el Senacica de la Zagarpa organizó importantes foros de difusión de esta ley. Los organismos auxiliares de sanidad vegetal, las juntas locales, los comités estatales, también han ayudado mucho en esa promoción para los productores, las plantas empacadoras de frutas y hortalizas. Pero hemos entrado ya a una fase de implementación. ¿Por qué de implementación? Porque la ley viene acompañada con una serie de regulaciones. Entonces tenemos actualmente publicadas 7 regulaciones que permiten aterrizar
los conceptos generales de la ley a herramientas a través de las cuales la FDA espera que los proveedores de alimentos a Estados Unidos den garantía de que los alimentos son producidos o transportados o comercializados con la garantía de inocuidad. Entonces, ahorita es el momento en donde los líderes de la industria de los alimentos, los responsables de los programas de inocuidad en la industria de los alimentos, deben estar formándose y conociendo estas herramientas para que puedan llevarlas a la práctica, a su huerta, a su invernadero, a su planta empacadora, a las plantas procesadoras de alimentos. Y de tal manera que si Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de México, pues México siga teniendo las puertas abiertas para colocar alimentos en Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de lo que tiene que ver con el aguacate, pues México es el principal exportador de aguacate a Estados Unidos. Así que a todo al mundo. Y al mundo, ¿eh? Y entonces todos los productores de aguacate que producen para que su cosecha sea empacada y enviada a Estados Unidos, ahora deben estar atendiendo una de las regulaciones que tiene que ver con la producción de productos frescos, ¿no? En el caso de las instalaciones de empacado, pues tendrían que hacer caso a la regulación relacionada con controles preventivos o las plantas procesadas de alimentos. Y los distintos actores de la cadena de los alimentos tienen una parte fundamental. Otros muy importantes son el tema del transporte. Ese es uno de los temas que quizás poco veíamos, pero que es fundamental, porque al final, por ejemplo, el aguacate que se cosecha se transporta a una instalación de empacado y de la planta empacadora se transporta hacia la frontera con Estados Unidos. Entonces, una tercera regulación, además de la de productos frescos y controles preventivos de alimentos para humanos, también está ahora la regulación de transporte sanitario. Sí. Ya sea por también puertos marítimos, por Terrestres. puertos, también las aduanas, las compañías aduaneras, los brokers, toda esta cadena de eslabones para que el producto de México llegue a Estados Unidos es el que está considerando en este caso la legislación. Y también nos hablabas un poco de que ahora es más preventivo la legislación. Nos platicaba Robert Brackett, que también hicimos una entrevista, que cambia todo el concepto de una cuestión más de una reactiva a preventiva, a una más proactiva, sí, okay. que es preventiva. Antes había un brote y entonces reaccionaba la FDA. Ahora no esperan que llegue el brote. Piensa que lo mejor es que no llegue el brote. Entonces hablan de prevención desde el punto de vista de ubicar peligros basados en concepto de riesgo, ¿verdad? Y entonces es donde nos habla de una regulación que habla exactamente de eso, control de peligros basados en el riesgo. En el riesgo. Y también nos hablabas que hay normas internacionales, como la ISO 9001, que en el primer capítulo habla de liderazgo. Curiosamente también en esta norma, en esta ley habla de liderazgo también. Entonces habla de dos cosas interesantes, que sería el liderazgo y el control de peligros basados en riesgos. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Claro. Tomando en cuenta la ley y sus regulaciones, podemos tomar la regulación específica para controles preventivos, y esta regulación espera que cada industria de alimentos que procesa o empaca alimentos a Estados Unidos tenga designado una persona que ejerce el liderazgo en los temas de inocuidad, y esa persona es conocida como el individuo calificado. Tanto en alimentos para humanos como para animales también. El individuo calificado entonces es una persona con la experiencia y los conocimientos necesarios para aplicar un plan de inocuidad. Ese plan de inocuidad se aplica en la industria, y el enfoque entonces, el objetivo de ese plan de inocuidad es tener el control de los peligros significativos, los peligros de alto riesgo que tendría particularmente esa industria,
de tal manera que pueda entregar productos con una garantía de inocuidad. Entonces, este tema de liderazgo con el que venimos charlando en esta sesión, pues podemos también verlo presente en la regulación. Ahora, si bien el individuo calificado es la persona responsable de desarrollar el plan de inocuidad, no significa que los altos directivos de la compañía no se impliquen en esto, ¿no? Simplemente los altos directivos van a ser responsables de estar enterados cómo está funcionando su plan de inocuidad a través de los indicadores que muestran que está funcionando, de proporcionar los recursos, por ejemplo, para que funcionen. Porque, por ejemplo, de nada serviría que una instalación de procesamiento de alimentos declarara que está haciendo un esfuerzo importante para aplicar la regulación si los líderes de esa organización pues, no proporcionan los recursos para que sean aplicados. Y recursos, podemos recordar un poco que los recursos no solamente es económicos, sino que de tiempo, de cuestiones materiales, cuestiones de recurso humano, que necesito una persona más para que me ayude en tal cosa, que necesito esta persona para que me ayude en la parte de mantenimiento, etcétera, etcétera. Y entonces ahí vemos el liderazgo que nos estás comentando. Así es. Entonces, la regulación de controles preventivos pues lleva a que los dueños, los directivos de las empresas de alimentos se involucren más en el tema de inocuidad. Se involucren en el sentido de cómo asegurarse que en su empresa se aplica el plan de inocuidad. Asegurarse, en un siguiente nivel, de que proporcionan los recursos necesarios. En un siguiente nivel, asegurarse de que las personas son capacitadas para a todos los días que tienen operación aplicar las políticas de inocuidad relevantes. Y finalmente, que contar con suficientes individuos calificados que sean responsables de la implementación del plan de inocuidad que requiere que esta regulación cada industria aplique, ¿no? Sí, la implementación y el seguimiento, porque claro, después también viene la parte de verificación y bueno. Desde el diseño, ¿no? Desde el diseño, porque la gente que tiene años analizando el tema de la inocuidad comenta que hemos hecho un fuerte énfasis en el tema de una herramienta internacional como el HACCP, el análisis de peligros y puntos críticos de control, pero que de pronto la industria empezó a perderse y dejó de tomar en cuenta lo que eran los programas prerequisitos. Entonces podemos ver que la regulación de controles preventivos de alimentos para humanos o para animales regresa a las raíces de los fundamentos de inocuidad y vuelve a poner en su justo lugar a los controles preventivos, que muchos de ellos eran lo que conocíamos como programas prerequisitos. Sí. Ahora, hay un siguiente nivel de liderazgo muy importante, porque cuando uno conversa con los responsables de inocuidad de las organizaciones, a veces hay cierta falta de definición de quién es responsable de qué. Y un tema muy importante es el tema de los proveedores. Los proveedores. En la cadena de suministro de alimentos, por ejemplo, podemos ver una planta procesadora de alimentos que recibe muchos ingredientes, muchas materias primas, muchos materiales de embalaje, y para poder procesar y vender un alimento. Pero tiene entonces diversos proveedores. Y entonces ahora hay que ejercer liderazgo con esos proveedores también. Porque si no tenemos la garantía de inocuidad de las materias primas, los envases o los ingredientes que forman parte de mi alimento, entonces puede ser que mi alimento al final no pueda tener una garantía de inocuidad como producto terminado. Entonces la regulación de controles preventivos llama la atención también del control de mis proveedores, el control de la cadena de suministro. ¿Vea? Y entonces en ese sentido, una característica de liderazgo tiene que ver con la comunicación. Es súper importante ahora tomar en cuenta la comunicación entre los proveedores y la empresa que utiliza distintos insumos. Si nos bajamos ahora, por ejemplo, al nivel de la regulación de productos frescos, los productores de alimentos, por ejemplo, utilizan semillas. Pensemos en una empresa de germinados que utiliza semillas. Y justamente en Alemania hubo un caso muy importante hace algunos años de contaminación con una E. coli patógena de germinados, de fenugreco, y la fuente de la contaminación original estuvo
en las semillas, venían contaminadas. Mm. Entonces, si no tenemos nosotros el control de esos insumos necesarios para la producción primaria, y si no tenemos cierta garantía de inocuidad con nuestros proveedores, pues entonces estamos desarmados para poder entregar una producción inocua al mercado, ¿no? Sí, porque ya desde un inicio ya viene maleado, Contaminada, ¿no? Contaminada. Sí, el problema es que ya ni siquiera podemos ni siquiera analizarlo en nuestra planta, sino que ya viene desde afuera. Pero ahí es muy interesante que hablas, que uno de los programas de controles definitivamente tiene que ser ver definitivamente a nuestros proveedores, ir a ver cómo están produciendo, conocer cuáles son los peligros, conocer que ellos también están haciendo la parte que les corresponde. Exactamente. Sí, al final FISMA y sus regulaciones también lo que busca es que toda la cadena de suministro trabaje en conjunto. Y precisamente uno de los cambios interesantes es que FDA le da una alta responsabilidad al importador. El importador entonces ahora tiene un rol fundamental en el sentido de que se haga cargo de que sus proveedores garanticen la inocuidad. O sea, él es el responsable de lo que viene ahí empacado. De lo que viene ahí. Entonces, si hay una compañía en Estados Unidos que decide vender tomates, aguacates, leche en polvo, cortes de carne, esa compañía, que es el importador, ahora tiene que tener un programa de verificación de sus proveedores, ¿no? Verificación de sus proveedores extranjeros, que es una de la cuarta regulación que tiene dentro FISMA, de las 7. Dentro de las 7. Entonces, un mensaje importante para quienes están siguiendo la charla es: si no había una muy buena comunicación entre la cadena de suministro, quien produce, quien transporta, quien empaca, quien importa, es necesaria iniciarla ya. Y están habiendo... es parte del liderazgo. Es parte del liderazgo, claro. Una característica de ejercer liderazgo es una comunicación directa, muy fluida, ¿va? Entre unos y otros, para que pueda compartir esa información. Sí. Recuerdo un caso en el cual, por ejemplo, una compañía que tuvo una alerta sanitaria, una compañía mexicana que tuvo una alerta sanitaria por pesticidas, por exceder los residuos de plaguicidas. Bueno, originalmente la FDA había emitido un documento que decía que se habían excedido los LMRs de X plaguicida y que el producto estaba detenido en frontera. Entonces, cuando la compañía empacadora pidió la información del código de lote al importador, el importador no quiso darle esa información. Y la compañía no pudo hacer nada para recuperar ese producto, porque no tenían los datos básicos de trazabilidad, la orden de compra, el código de lote. No se podía hacer la retirada del producto. Ajá. Entonces, ante la falta de información, se rompió la cadena de confianza entre el importador y la planta empacadora. Y es algo muy sencillo. Bueno, ahora la regulación dice: tienen que trabajar en conjunto. El importador es responsable de lo que compra y coloca en Estados Unidos. Entonces, ya no podemos ver esas prácticas de decir, no voy a cooperar, ¿verdad? Bueno, referente a eso, una de las siguientes preguntas mías era: ¿cómo afectaría la legislación al exportador mexicano, o en este caso a cualquier exportador de Estados Unidos? En nuestra área sería latinoamericano. ¿Cómo afectaría principalmente a ese exportador? Claro, para poder el exportador entender qué regulación le aplica, lo primero es ubicarse en la cadena de suministro. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo, no? Transportador. Yo soy un transportista. De productos primarios, de procesados. Alimentos procesados, alimentos para animales. Entonces, partiendo de saber en dónde está ubicado, es que él puede identificar la regulación que le es aplicable. Es súper importante, entonces, para ubicarse, ingresar a la página de la FDA, www.fda.gov, y buscar el vínculo con FISMA y sus regulaciones. Y afortunadamente FDA ha publicado la información en distintos idiomas, inglés, español, y podemos encontrar información muy útil para conocer esto. Y también en la capacitación que se va a hacer con Inocuo TV, pues se va a detallar un poco toda esta parte. Ahora, ¿cómo les afecta? Es muy sencillo. Si FDA pide información al importador,
que respecto de que se está cumpliendo con su regulación. El importador de manera natural va a voltear a ver hacia abajo, aguas abajo, va a buscar a su transportista, va a buscar al procesador o al empacador. Y si ellos tienen la información, deben compartirla. De hecho, FDA establece 24 horas para que llegue información solicitada, requerida. Si la comparten, pues estamos del otro lado. Tendríamos elementos para comprobar que se cumple con la regulación específica. El problema va a ser cuando por alguna situación no haya buena comunicación entre el importador y el transportista, el procesador, el empacador, y esa información no sea compartida. Entonces ahí sí, FDA puede ejercer su autoridad, que la ley le da, y por ejemplo hacer una detención administrativa, no permitir el acceso de una carga, de un alimento o una bebida a Estados Unidos. Y con ello pues el daño financiero a la empresa y después de la reputación. Sí. Porque, bueno, desde hace muchos años la FDA publica las alertas sanitarias en su página electrónica. Pues cuando uno revisa, por ejemplo, todos los países, se puede buscar información estadística de qué países tienen alertas sanitarias, qué alimentos. Y por ejemplo, en el caso de México, el producto que más está publicado son papayas. Las papayas de todos los frutas y vegetales que mandamos de México a Estados Unidos, papayas es una de las que tiene más rechazo, ¿no? Entonces, la confianza en las papayas mexicanas en Estados Unidos ha caído un poco, ¿no? Sí. Ahora, dentro de Estados Unidos yo también tengo conocimiento de estas alertas bueno, en este caso de retirada de productos de compañías dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Estas alertas, muchas de las compañías me he dado cuenta que son retiros voluntarios, que hasta no necesariamente la FDA tiene que darse cuenta, sino que la empresa le comunica a la FDA, vamos con un retiro, porque tenemos sospecha, como decías, de algún producto contaminado con un E. coli, de algún producto que viene algún alérgeno, que es otra cosa que te quería comentar. Entonces la empresa es la que inicia el proceso de retirada de producto y le comunica a la FDA. Así es. Esto es muy bien visto por la FDA. ¿Nos quiere comentar un poco de esto? Claro, y bueno, de hecho, FDA, con la actualización de su regulación, de sus leyes, tiene capacidad legal para ordenar un retiro. Pero desde siempre FDA ha visto bien que la propia industria detecte alguna desviación de sus controles y la misma industria notifique. Porque esto al final también es otro ejemplo de liderazgo. Sí. Si yo como empresa involucrada en la industria de los alimentos, mediante mis controles que realizo diarios, detecto una desviación de mi plan de inocuidad, mi responsabilidad como empresa en el sector de alimentos es no matar gente, no enfermar gente. Así que lo mejor que debo de hacer es aceptar que he tenido una desviación y notificarla y limitar la crisis lo más posible, ¿no? Todo lo contrario al ejemplo que nos dabas de California, que de hecho yo creo que también tiene ahora potestad de encarcelar a las personas responsables. ¿Sí? En este caso. Sí, el término de criminal prosecution es ahora algo más en la boca de FDA respecto de las empresas que procesan o producen en condiciones no sanitarias y que colocan alimentos en Estados Unidos. Entonces, FDA se guarda la autoridad para poderlo hacer, pero prefiere que la industria tome iniciativa y prevenga que suceda una gran crisis alimentaria, como en años pasados ha tenido pues Estados Unidos con otros alimentos. Ahora, es muy interesante también, cuando uno revisa la página de FDA, hay una parte importante del registro de las instalaciones. El registro de todas las instalaciones que mandan alimentos a Estados Unidos tienen que estar registradas, pero cuando uno ve las estadísticas, son varios miles de instalaciones en el mundo que mandan alimentos a Estados Unidos. México no es el primer lugar, pero sí es el cuarto lugar en instalaciones registradas. Imagínate. Por ejemplo, China es otro país que tiene uno de los primeros 4 lugares
en instalaciones registradas. México es el cuarto. Entonces, México al ser el cuarto país con instalaciones registradas, definitivamente la regulación de FDA sobre controles preventivos de alimentos para humanos, que exige ese registro, nos muestra que pues somos un socio importante de envío de alimentos a Estados Unidos y que para nosotros es muy importante prevenir cualquier problema ante FDA y lo mejor es aplicar sus regulaciones, conocerlas, aplicarlas, ¿no? Bueno, y entonces estamos dando como, envolviendo todos estos conceptos de liderazgo, de las nuevas legislaciones, de los nuevos esquemas de certificación, en donde a todas luces vemos que hablan un liderazgo, ejercer el liderazgo, y todo dirigido a una reputación, a un cambio de cultura de inocuidad alimentaria, en donde definitivamente podamos defender que nuestra empresa hace las mejores prácticas para conservar el producto de una forma higiénica, de una forma sanitaria, y que todos los esfuerzos que hace la compañía son para dar o brindar un producto inocuo a la población, llámese de Estados Unidos, llámese de México, llámese mundial, y eso definitivamente empieza por una persona que se le da el rango de liderazgo o la potestad de un liderazgo. Para ir redondeando esto, una de mis preguntas, lógicamente, hablaba de que si el FISMA hablaba de liderazgo, ya lo contestamos, que claro que sí, y Estados Unidos, la FDA, promueve que haya líderes responsables en todos los países donde se vayan a exportar estos productos, y como decías, siendo México uno de los principales socios comerciales en lo que es alimentos y más, lógicamente la capacitación y la difusión de la información es algo principal para la FDA y para autoridades de Estados Unidos. No puede haber un control de inspectores de Estados Unidos a las no sé cuántas miles de empresas que ya están registradas, que nos hablaban de los registros. Entonces necesita que haya un líder en cada empresa que esté convencido de eso. Así es. Y ahí es donde vemos que entonces el comercio empieza a mejorar, y lo que nos decías, por ejemplo, de la papaya desaparece. Ya los conceptos de que un producto mexicano es malo o es peligroso para la salud desaparecen. ¿Por quién? Por una persona que ejerce ¿Quién ejerce el liderazgo? el liderazgo. Uh-huh. Entonces, todos estos esfuerzos que hace tanto Normex de Michoacán, Inocuo TV, bueno, ya estamos viendo que la FDA, van dirigidos a tener a esa persona, ¿verdad? Sí, así es. Finalmente, las organizaciones que están en el sector de alimentos requieren líderes que desarrollen una cultura de inocuidad. Uh-huh. Entonces, como estamos en una industria muy sensible, sumamente sensible, que es el comercio de alimentos, que van a la mesa de las familias todos los días en México, en Estados Unidos, en otras partes del mundo, garantizar la inocuidad es súper importante. Entonces, al final, el líder lo que hace es ayudar a que se desarrolle esa cultura en cada una de las organizaciones en donde está haciendo su trabajo, todos los días, ¿no? Y que esa cultura permita que tengamos hábitos higiénicos, que permita que tengamos hábitos de usar correctamente plaguicidas o cualquier otra sustancia química que se adiciona a los alimentos. Y las regulaciones al final tienen que ser una herramienta para nosotros poder asegurar que se coloquen alimentos inocuos en el mercado. Sí, también nos platicabas un poco del caso del aguacate, el caso del mango, pero del aguacate sobre todo, de una relación muy interesante que tiene las autoridades de Estados Unidos con APAM, que es la Asociación de Productores de Aguacates, bueno, de Michoacán, porque es el estado que tiene más producción de aguacate,
pero pues, de México prácticamente, y que han tenido una relación, una comunicación, y han tenido un liderazgo, volvemos a la palabra, en donde han logrado una relación con las autoridades de Estados Unidos de confianza, de comunicación fluida, lo que nos decías, una comunicación fluida que tiene que estar en todos los niveles y que tiene que ser proporcionada por el líder, ¿verdad? Así es. ¿Cuáles son tus perspectivas para el 2017 referente a todo esto? Porque estos son esfuerzos que están iniciando, capacitaciones, Inocuo TV está haciendo esta con ustedes, con asociación con ustedes, de la persona en gestión de inocuidad alimentaria. ¿Qué es la perspectiva para el 2017 con todo este esfuerzo? Sí, nosotros observamos que hay una tendencia muy importante a que cada vez más el importador precisamente de los alimentos va a requerir información a sus proveedores. Entonces creo que esta es una perspectiva muy importante a tomar en cuenta. No va a ser raro que los minoristas, por ejemplo, en Estados Unidos, estén regularmente pidiendo información a los productores de aguacate, a las empacadoras de aguacate, a los empacadores de mango, de fresa, de tomates y otros productos agrícolas que van de México a Estados Unidos, sobre sus garantías de inocuidad. Sus garantías de inocuidad es que aplican las regulaciones de la FDA. O bien, que cumplen con algún estándar reconocido por la GFSI. Entonces, pienso que una perspectiva muy importante va a ser que cada vez va a ser más recurrente que un productor o un procesador de alimentos se le exija demostrar que cumple las regulaciones de la FISMA que hemos comentado, o bien que tenga alguna certificación reconocida por la GFSI que permita garantizar a los compradores internacionales que aplican buenas prácticas o algún programa de inocuidad, pues reconocido por los minoristas, ¿no? como los que están en GFSI, SQF, Global Gap, Primus GFS, IFS, BRC, etcétera, ¿no? Y la segunda perspectiva creo que es súper importante que la gente que trabajamos en eso de alimentos cada vez estemos más acostumbrados a estarnos actualizando. Porque las regulaciones de FDA ahora están publicadas, ha iniciado la publicación de guías de implementación y que entonces las personas debemos estar al día conociendo estos cambios. También desde el punto de vista de las normas de GFSI, las normas de GFSI se están actualizando. Por ejemplo, SQF viene a la versión 8, Global Gap acaba de actualizar a la versión 5. Entonces, todos estos cambios, las personas que estamos en la industria de los alimentos y en los programas de inocuidad, debemos estar actualizándonos. Así que dar información a mis compradores, a los minoristas, es una perspectiva importante y mantenernos actualizados es fundamental para poder atender las necesidades de los compradores internacionales. Bueno, pues ya lo dijo el ingeniero Hugo Ramos, ya nuestra audiencia ya está advertida por el ingeniero Ramos. Así que ya no hay excusa para no continuar con estos esfuerzos de crear una cultura de inocuidad y poder tener procesos fluidos de comercio internacional y de comercio nacional en lo que son los productos de consumo en alimentos y con un buen liderazgo en nuestras compañías. Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí. Esta es tu casa. También te agradecemos la colaboración que vas a tener con lo que es la capacitación de Inocuo Academy el 28 de noviembre en la Ciudad de México, que vas a estar impartiendo uno de los cursos. Y pues los esperamos a todos allá en la Ciudad de México en lo que va a ser una semana muy interesante de capacitación de Inocuo TV. Te agradecemos mucho. Mario, muchas gracias por la invitación. Muy amable por estar por acá. Inocuo TV. Gracias. Y acuérdense de visitar tanto Facebook como LinkedIn, toda la información de esta entrevista, información de Inocuo Academy. Mi nombre es Mario Chandi y hasta el próximo programa. Muchas gracias.